¿Alguna vez te has preguntado qué es la entrevista a profundidad? En esta ocasión te invito a que conozcas de ella. ¡Comencemos! Se entiende por los reiterados encuentros cara a cara entre el entrevistador y los informantes, encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, sin más ni menos, tal como las expresan con sus propias palabras. Las entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales y no de intercambio formal de preguntas y respuestas. Se recurre a ella cuando desean estudiar acontecimientos del pasado o no se puede tener acceso a un peculiar tipo de escenario de personas. Además, permite conocer a la gente lo bastante bien como para comprender lo que quiere decir, crean una atmósfera en la cual es probable que se expresen libremente. En esta entrevista, el aprendizaje es sobre lo que es importante en la mente de los informantes, sus significados, perspectivas y definiciones, el modo en que ellos ven, clasifican y experimentan el mundo. Las entrevistas en profundidad requieren capacidad para relacionarse con otros en sus propios términos. Para ello, mencionemos los 3 tipos de entrevista en profundidad. La primera es historia de vida o autobiografía sociológica. La segunda se dirige al aprendizaje sobre acontecimientos y actividades que no se pueden observar directamente. Y por último, el tipo final, la cual proporciona un cuadro amplio de una gama de escenarios, situaciones o personas. Ahora vámonos con mi compañera María José Roque Ramos, quien nos va a señalar los elementos y momentos de la entrevista. Gracias, compañera Remedios. Ahora vamos a hablar de los elementos y momentos de la entrevista. Los entrevistadores llevan a cabo sus estudios en situaciones específicamente preparadas. La primera es la historia de vida, donde el investigador trata de aprender las experiencias destacadas de la vida de una persona y las definiciones que les aplican a las experiencias. En segundo lugar, tenemos a los informantes, que son quienes actúan como los observadores de los investigadores y quienes deben describir lo que sucede y el modo en el que las otras personas lo perciben. Y en tercer lugar tenemos a la amplia gama de escenarios, situaciones o personas. Se utiliza para estudiar un número relativamente grande. Por otra parte, tenemos la observación participante, que data de un muestreo teórico. Lo importante es potenciar los casos para ayudar al investigador en el desarrollo de las comprensiones teóricas sobre el área estudiada. Aquí encontramos a un suceso denominado bola de nieve, que es cuando algunos informantes presentan a otros informantes y así sucesivamente el investigador va conociendo informantes nuevos. Después tenemos la historia de vida. Se redacta sobre la base de entrevistas a profundidad con una persona o una pequeña cantidad de personas. La voluntad y capacidad para hablar sobre su historia. En ella se busca un tipo particular de personas. En primer lugar tenemos los motivos e intenciones del investigador, el aporte de conocimiento en el campo con progreso profesional. En segundo lugar tenemos el anonimato, que es emplear seudónimos para asignar a personas y lugares. En tercer lugar tenemos la palabra final, que es cuando se le dice a los informantes que ellos tendrán la oportunidad de leer y comentar los borradores de cualquier libro o artículo antes de ser publicado. En cuarto lugar tenemos el dinero, que puede corromper un poco el vínculo entre informante y el entrevistador. Si hay que pagarle a un agente para que hable con sinceridad sobre cualquier cosa que posea importancia en su vida, indiscutiblemente lo hará. Ojo, aquí el dinero es importante. Tenemos la logística también, que se trata de establecer un lugar y un horario general para los encuentros investigador-informante. Después tenemos las preguntas descriptivas, que en ellas es pedirle a los informantes que describan, bosquejen o enumeren acontecimientos, experiencias, lugares o personas de sus vidas. Después tenemos los relatos solicitados, los relatos escritos por los propios informantes. Posteriormente tenemos la entrevista con cuaderno de bitácora, donde los informantes llevan un registro corriente de sus actividades durante un periodo específico. Después tenemos los documentos personales, diarios, cartas, dibujos, registros, agendas y listas de cosas importantes de las propias personas. Pueden utilizarse para guiar la entrevista sin imponer una estructura a las informantes o los informantes.
La guía de entrevista. Grado de conocimiento sobre las personas que se estudia. El entrevistador debe crear un clima en el cual las personas se sientan cómodas para hablar libremente sobre sí mismas. En la entrevista cualitativa, el investigador intenta construir una situación que se asemeje a aquellas en las que las personas hablan naturalmente entre sí sobre cosas importantes. Una parte importante de la entrevista consiste en no abrir juicios durante la entrevista. Hay que tranquilizar al interlocutor cuanto a que en él todo está bien ante nuestros ojos. Permitir que la gente hable. Las entrevistas a profundidad requieren de mucha paciencia. En ocasiones el informante habla sobre cosas que no son de interés. Cuando el entrevistado comienza a hablar sobre cosas importantes, hay que dejar que la conversación fluya. Prestar atención. Prestar atención significa comunicar interés sincero en lo que los informantes están diciendo. El ser sensible también es muy importante. Se debe ser empático, pero no actuar con condescendencia. Una de las claves de la entrevista fructuosa es el conocimiento de cuándo y cómo sondear, explorar y escudriñar. El investigador realiza el seguimiento de temas que emergieron en consecuencia de preguntas específicas. Y por último tenemos los controles cruzados, que es la coherencia de lo dicho en los diferentes relatos del mismo acontecimiento o experiencia. A continuación tenemos la participación de nuestra compañera Fernanda Isabel, que nos explicará más sobre las características y el papel del entrevistador. Ahora hablaremos de las características que toda entrevistadora o entrevistador deben cumplir. Primero que nada, la entrevistadora o entrevistador es un cuidadoso recolector de datos. También hay una gran importancia en los encuentros de cara a cara, es decir, la manera en la que llegamos a la información se da gracias a un encuentro cercano entre dos o más personas. No somos recolectores de datos robot, es decir, tenemos que tener esta capacidad de poder saber actuar en distintas fases de la investigación. Debemos aprender qué podemos preguntar y cómo lo podemos hacer. Esto más que nada es ser consciente del contexto en el que nos encontramos. De la misma manera debemos saber cómo se debe caminar, es decir, tomando en cuenta esta analogía de que debemos ir lento, debemos caminar poco a poco, avanzar lentamente en los lugares de investigación. Podríamos entenderlo como los momentos ideales, tener un chance también para observar y saber cuándo hacer la intervención. También debemos mencionar que la investigadora o el investigador reposa exclusivamente sobre los relatos de las otras personas. Es decir, no podemos introducir algún tema de conversación o algo muy distinto a lo que se está hablando si no tiene nada que ver con el relato de las personas. También se tiene que saber elegir el tipo de entrevista a realizar de acuerdo a las necesidades e intereses de la investigación, así como también establecer límites de tiempo. Esta es la gran diferencia entre la observación participante y lo que podría ser todo este instrumento que es la entrevista. Es decir, la entrevista se planea y se planea un guión de preguntas que nos sirven para recaudar información en específico, lo que significa que tenemos el tiempo medido o tenemos planes de algo que puede suceder. También es importante saber que tenemos distintas formas de llegar a obtener informadores. Hay una estrategia que es la bola de nieve. Cuando alguien conoce a una persona y establece contacto, pues llegan enseguida más personas, ¿no? Pero también hay que establecer un compromiso activo con la comunidad y poder aproximarnos a agentes que sean muy importantes en ella. También, aunque parezca redundante, hay que dimensionar la importancia de lo que significa la historia de vida. También, de la misma manera, hay que saber que lo que a nosotros
nos parece significativo, no puede serlo para un informante potencial. Esto quiere decir que no todas las preguntas van a ser contestadas con el mismo ánimo de las personas, que en este caso hacen las entrevistas. También es importante explicarle a las personas que entrevistamos las intenciones de esta entrevista, ¿no? Hay muchas situaciones donde entrevistadores, entrevistadoras proporcionan dinero, ¿no? Pero el problema de esto viene al momento de pensar en la confiabilidad de lo que significa esto, ¿no? A veces no puede ser tan verídico algo donde existe dinero de por medio, ¿no? Porque muchas veces podemos pagar para escuchar algo que probablemente queremos escuchar, ¿no? Y también hay que brindar confianza y respeto y construir relaciones unilaterales. Escuchar detenidamente y prestar mucha atención. Y preguntar cada que algo no ha sido clarificado. La investigadora o investigador no está interesado en la verdad en sí, sino en perspectivas de ella. También hay que ser amables y tener un equilibrio en sentimientos. Las frustraciones al no obtener la información de manera imaginada pueden a veces causarnos problemas. Pero por último, siempre hay que estar dispuestas a aprender de nuestros informantes. Hola, buen día, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Almaguer y yo les voy a hablar de qué aspectos debe considerar el entrevistador antes, durante y al cierre de la entrevista. Antes es el aprendizaje sobre lo importante que es en la mente de los informantes, sus significados, sus perspectivas y definiciones, el modo en que ellos ven, clasifican y experimentan el mundo. Es presumible que todos los investigadores quieran formular algunas preguntas generales antes de iniciar el trabajo, pero deben de ser cuidadosos para no forzar su programa demasiado tempranamente. Al plantear de entrada algunas preguntas directivas, el investigador crea una tendencia mental en los informantes acerca de aquello sobre lo que es importante hablar. Esa predisposición inducida puede hacer difícil, si no imposible, llegar a conocer el modo que realmente ellos ven las cosas. El entrevistador cualitativo debe hallar modos de conseguir que la gente comience a hablar sobre sus perspectivas y experiencias, sin estructurar la conversación ni definir lo que aquella debe decir. Durante, el entrevistador debe crear el clima en el cual las personas se sientan cómodas para hablar libremente sobre sí mismas. No abrir juicio. Eso quiere decir que cuando los informantes comienzan a compartir un número creciente de experiencias y sentimientos con el entrevistador, dejan caer sus fachadas públicas y revelan partes de sí mismo que por lo común mantienen ocultas. Es frecuente que las personas introduzcan o cierren sus revelaciones con repudios o comentarios tales como: usted debe pensar que estoy loco para hacer eso, y no puedo justificar lo que hice, pero... Una parte importante de la técnica de entrevistar consiste en no abrir juicio. Debemos comunicar nuestra comprensión y simpatía. Por ejemplo, decir: sé lo que quiere decir. Lo mismo me pasó a mí una vez. Yo he pensado en hacerlo. O tengo un amigo que también hizo eso. En otro punto tenemos permitir que la gente hable. La entrevista en profundidad a veces requiere una gran cantidad de paciencia. Los informantes pueden extenderse sobre cosas en las que no estemos interesados. En especial, durante las entrevistas iniciales es necesario no interrumpir al informante que no estemos interesados en el tema que toca. Cuando el entrevistado comience a hablar sobre algo importante, deja que la conversación fluya. Los gestos de simpatía y las preguntas pertinentes sirven para mantenerlo en el tema. En otro punto tenemos en prestar atención. Durante las entrevistas prolongadas es fácil que la mente vague. Esto ocurre especialmente cuando se está grabando y uno no tiene la obligación de concentrarse para recordar cada palabra que se diga. Prestar atención significa comunicar un interés sincero en lo que los informantes están diciendo y saber cuándo y cómo indagar
formulando la pregunta correcta. También tenemos un punto que es ser sensible. Los entrevistadores siempre deben percibir el modo en que sus palabras y gestos afectan a los informantes. A veces tienen que hacerse los tontos, pero no ser insultantes. Deben ser simpáticos, pero no tratar con condescencia. En cierre, tenemos un modo de ganar la confianza de los informantes consiste en decirles que tendrán la oportunidad de leer y comentar los borradores de cualquier libro o artículos antes de la publicación. Algunos investigadores incluso garantizan a los informantes un poder de veto sobre lo que publique, aunque nosotros somos renuentes a conceder a los informantes la palabra final sobre el contenido del material escrito. Permitirles que revisen los originales fortalece la relación entre ellos y el investigador y la calidad de estudio. Gracias.